Las personas estamos sumamente confundidas, sobre todo aquellos que albergamos grandes sueños, ya fuese cambios en lo laboral, en lo personal o en nuestro estilo de vida, porque creemos que para poder llegar a esas realidades tenemos que dar enormes saltos al vacío. Y como esos grandes saltos nos dan pánico, vivimos atrapados en una especie de ciclo infinito donde miramos aquello que nos hace tanta ilusión, padecemos nuestra realidad, pero después no nos animamos y con el tiempo tratamos de autoconvencernos de que este lugar que ocupamos, bueno, es la opción lógica, pero con el tiempo nuevamente miramos eso con ilusión nuevamente y volvemos a padecer nuevamente nuestra realidad y estamos atrapados todo el tiempo en este círculo. Es cierto que el miedo al cambio es algo muy real, que para hacer aquellas cosas que tanto estamos buscando, seguramente vamos a tener que enfrentar muchas cosas que hoy nos aterran, pero no necesariamente eso tenga que ser un salto al vacío. Hay formas de conquistar estos nuevos cambios sin que sean apuestas de todo o nada. Y en este video te voy a dar algunas ideas para poder hacer justamente esto. Primera idea, la dirección es mucho más importante que el esfuerzo y la velocidad. No hace falta construir un enorme rascacielos de un día para el otro, sino que lo que es verdaderamente relevante es poner un ladrillito en la dirección correcta. Para la mayoría de nosotros es mucho más importante poder orientar nuestras acciones en una dirección diferente que nos lleven también a concretar resultados diferentes. Porque tranquilamente podríamos estar poniendo una cantidad desmesurada de esfuerzo apuntado en la misma dirección en la que estamos apuntando ahora y con el tiempo darnos cuenta de que nos quedamos en el mismo lugar. De la misma forma, también podemos estar muy apurados haciendo acciones una detrás de la otra, realizando acciones una detrás de la otra sin descanso, día y noche, para finalmente terminar en el mismo lugar. Es como correr en la rueda del hámster. En lugar de correr en la rueda del hámster a toda velocidad, es muchísimo mejor idea salirte de esa rueda, aunque vayas caminando, aunque vayas gateando, pero saber que estás yendo en una dirección donde realmente estás avanzando. Y tiene mucho sentido hacerlo de esta forma porque los nuevos caminos dan miedo. La mayoría de las personas están yendo por ese mismo camino por el que estás yendo hoy y probablemente ir por el lugar menos transitado, menos señalizado, también te va a enfrentar con un montón de obstáculos que hoy en día no estás acostumbrado a enfrentar y por ende los fracasos, las equivocaciones se van a multiplicar. Entonces tiene mucho sentido ir por esta nueva dirección, un poco con la mentalidad de explorador, metiéndose pasito a pasito para ir resolviendo todas estas cuestiones. Con el paso del tiempo te vas a ir acostumbrando, vas a ir desarrollándote, vas a ir creciendo, vas a estar súper, mega adaptado a este nuevo camino y finalmente en algún momento vas a poder pisar el acelerador. Pero eso rara vez ocurre al principio, ocurre después, cuando ya estás muy metido en el camino. Por eso, cuando estés paralizado porque pensás que los cambios que tenés que hacer te van a requerir un cambio gigantesco, un salto al vacío, un quemar las naves, una apuesta de todo o nada, pensá simplemente en pasos muy pequeños que puedas apuntar en una dirección diferente. Y con el tiempo, progresivamente, sí, ir aumentando la intensidad de esos pasos. Pero al principio son acciones verdaderamente muy pequeñas. Entonces eso le quita gran parte del componente de miedo que dan estos enormes saltos. Si el cambio que tengo que hacer no es un salto a vacío, sino que es un pequeño giro, entonces es algo que tranquilamente está dentro de mis posibilidades. Entonces el componente, el elemento del miedo disminuye muchísimo. Idea 2. No dejarte definir por lo que hacen todos los demás. El componente social, la prueba social que hay alrededor nuestro de por qué hacemos las cosas que hacemos, es muchísimo más grande de lo que imaginamos. Casi el 99% de nuestros comportamientos se explica por emular a las personas que están alrededor nuestro. Nos hemos acostumbrado así, hemos evolucionado de esta forma y nos han enseñado que esta era la forma correcta de hacer las cosas. Entonces es muy evidente que en el momento en que des un paso hacia el otro lugar, hacia otra dirección, hacia otro camino, no solamente que van a venir un montón de temores, miedos, dudas, cosas que surgen internamente, que yo creo que es el gran factor a combatir, pero eso después. Al principio el gran factor a combatir es lo que opina toda la gente alrededor tuyo. Muy probablemente ninguna de las personas que te rodee va a apoyar ese cambio de dirección. Incluso cuando, en retrospectiva, cuando realmente generes estos cambios y puedas mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta de que era la opción no solamente para vos la mejor, sino también la opción más lógica y que ese círculo de gente era un círculo completamente equivocado. Pero el tema está acá. No vivimos en la misma realidad. Hay
infinitas burbujas de realidad y cada una tiene sus propias creencias, donde algunas cosas a unos le parecen una locura y gente de otros círculos lo ven como algo súper, mega, ultra racional. Probablemente si vos estás queriendo hacer un cambio de realidad, estás queriendo saltar de una burbuja a la otra. Y ese lugar en donde estás hoy, con toda la gente que integra ese círculo, va a actuar como una especie de fuerza gravitatoria. No solamente a nivel creencias, porque vas a tener una conversación interna muy negativa en el sentido de que tu cuerpo, tus emociones te van a pedir volver a tu zona segura, sino que mientras estás combatiendo todos estos miedos, también mucha gente alrededor tuyo va a alimentar la voz en tu cabeza que te pide que vuelvas a tu zona segura, va a coincidir con casi todas las voces de ese círculo del que estás tratando de moverte. Entonces, es muy importante entender que gran parte de este desafío no se debe ni al talento, ni a la competencia, ni a tus capacidades, todo eso. Yo te prometo, te aseguro y te juro que lo puedes hacer. Cualquier cosa que estés pensando en hacer, se puede. Y es posible para vos. Si hace mucho tiempo que no estudiás y estás pensando en ir a la universidad, si estás en relación de dependencia y querés construir un emprendimiento propio, si querés volverte un creador de contenido, si querés dejar todo e irte a viajar por el mundo, viviendo, consiguiendo trabajos en donde sea que vayas parando, se puede hacer. No es un tema de falta de capacidades, es un tema de deseo, pero mucho más importante de no sucumbir a las opiniones de los demás que alimentan tu propio saboteador interno que todos tenemos, que viene en una especie de voz negativa, pero no solamente en una voz, es una cosa emocional. Cuando vos te salgas, vas a sentir en el cuerpo el deseo de volver a tu zona segura, alimentado por todas las voces alrededor. Yo creo que una gran charla interna que se viene todo el tiempo cuando uno está en estas nuevas construcciones es, ¿estaré loco? Porque soy el único que está pensando en hacer algo que va por otro camino. Y toda la gente alrededor mío me dice que es una locura. Y esto no tiene que ver necesariamente con algo que sea lógico o racional. Porque de nuevo, no vivimos en los mismos círculos de realidades y cada uno tiene sus creencias propias. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en el barrio, en una villa, en un barrio de emergencia, mi papá era el único de sus hermanos que tuvo la idea de irnos del barrio. Nosotros vivíamos en una realidad donde yo iba a comprar a la mañana al almacén de cerquita de mi casa y veía chicos drogándose en las esquinas. Y la verdad que no era una cosa que esté buena de ver para un chico de 8, 9 años como era mi caso. Pero ¿qué pasa? Cuando vos nacés ahí y es todo lo que conoces, lo normalizás, vas a ser invisible. Mi papá de alguna forma pudo ver que eso no estaba bueno para nosotros. Y en el momento en el que se le cruzó la idea de que nos teníamos que ir del barrio, la mayoría de su círculo, aunque parezca una locura, no apoyó esa decisión. Decía, es una locura, ¿cómo te vas a ir de acá? Acá tenés tu familia, acá tenés todo. Si te vas de acá te vas a quedar solo. Y así es como actúan los paradigmas. Son creencias que necesariamente se comparten en un círculo muy concentrado de realidad y que cuando uno quiere dar el salto hacia otro círculo con otras reglas, porque es a donde te lleva tu deseo, probablemente ese set de creencias, que es un set de creencias con el que vos convivís o que creciste o que compartiste durante mucho tiempo, actúa como una especie de fuerza gravitatoria que te quiera volver a tu zona segura. Me gusta mucho la analogía del cohete. Dicen que un cohete, cuando quiere ir al espacio, la enorme cantidad de combustible que quema, la quema para romper la fuerza gravitatoria de la Tierra. Una vez que logra romper esa fuerza gravitatoria, el cohete puede avanzar tranquilamente por el espacio. Y para nuestro caso es lo mismo. Nosotros tenemos que enfocar toda nuestra energía, no solamente en la construcción de lo nuevo, sino en romper esa fuerza gravitatoria. En un momento se parte y empezás a orbitar en una nueva atmósfera, por decirlo de alguna manera. Ese es el gran desafío de las nuevas construcciones. Y el último punto, generar un punto de quiebre. ¿Qué significa esto? A mí me gusta mucho una analogía que una vuelta me compartió un amigo que es muy fanático de los veleros. Y es más o menos así. Si vos arrancás, por ejemplo, en una embarcación desde Buenos Aires hacia Montevideo y trazás ruta, vos tenés que estar muy atento durante el camino de no desviarte unos pequeños grados. Porque si vos te desvías unos pequeños grados y los llevas muy adelante, podés terminar en un lugar que es diametralmente distinto de tu destino de origen. Y ese es el poder de los puntos de quiebre. Son pequeños desvíos a unos pocos grados que si vos los llevas en el largo plazo, en el tiempo, a más distancia, te pueden llevar a lugares que son muy, muy, muy diferentes. Por eso es tan importante setear una dirección, como decíamos antes. Ir en una dirección distinta a la que estás yendo hoy.
más allá del grado de salto al vacío, apuesta de todo o nada o de la cantidad de riesgo que tomes. El punto de quiebre lo que te permite es justamente desviarte esos pocos grados, que si vos sostenés eso a lo largo del tiempo, te pueden llegar a lugares que son extremadamente distintos del destino original. En mi caso, yo cuando estaba en una fábrica trabajando, mi pequeño punto de quiebre fue cuando me cansé de estar trabajando ahí, ser unas manos que se movían rápido, y simplemente dije, tengo que hacer algo con esto, y fui a tomarme un colectivo o un bus, como le dicen en otros países, y me fui al colegio a averiguar por todas las materias del secundario que yo adeudaba para poder tener mi título. Y sin quererlo, esa acción tan chiquitita, ese primer día que yo fui al colegio a averiguar por mis materias, fue mi punto de quiebre. Después de ahí terminé mis estudios secundarios, después de ahí fui a la universidad, después de ahí cambié de trabajo, después de ahí empecé con emprendimientos. O sea, a lo largo del tiempo esa pequeña decisión, muy chiquitita, ese punto de quiebre, me terminó llevando a un lugar muy, muy diferente. Ahora, los puntos de quiebres yo los divido en tres. Los primeros son los que se generan por cambios inesperados. La vida te golpea, tienden a ser negativos la mayoría de las veces, ¿no? Te pasa algo, la pandemia, perdés tu trabajo, ¿no? Algo te obliga a cambiar. Y de repente quizás te des cuenta que muchos de esos cambios, que muchas veces no los buscamos, terminan siendo beneficiosos en el sentido que nos ponen en una dirección completamente diferente y nos terminan llevando a un lugar que es mucho mejor, en muchos casos. No en todos, por supuesto. El segundo son los autogenerados. Vos tenés el deseo de hacer algo más y generás tu punto de quiebre propio que eventualmente te lleva a otro destino. Y ese quizás es el más difícil, porque es como ser tu propio jefe. Nadie te obliga a hacerlo, nadie te obliga a sostener esos cambios y es muy fácil renunciar por el camino porque es uno mismo el que se tiene que motivar, ¿no? Pero yo creo que es quizás uno de los más valiosos, porque responde a un deseo muy propio, muy, muy tuyo, muy de lo que vos tenés ganas de hacer. Nadie te está obligando y justamente yo creo que eso es quizás la prueba más grande de, o quizás la expresión de libertad más grande que pueda tener una persona. Poder generar sus propios puntos de quiebre, sin que la situación te obligue, sin que nadie más te obligue, sino ser uno propio el que lo elige voluntariamente. Pero hay un tercer tipo de punto de quiebre, que quizás es uno de los más preciosos, que yo el año pasado compartí esto en una conferencia para ONGs, que son los puntos de quiebre que podemos generar a otras personas. A mí en su momento, cuando todo el mundo me tiraba porquería por este cambio que quería hacer por querer ir a la universidad, hubo una persona que me dijo que creía en mí, que claramente era eso lo que yo tenía que hacer, era un compañero de fábrica también, y que se notaba que yo era un pibe inteligente, con capacidades y que no estaba para trabajar en un lugar como ese, más allá de que él respetaba mucho ese trabajo porque era su propio trabajo, ¿no? Y a mí esa palabra, aunque él con el tiempo se lo olvidó, pero más tarde yo se lo pude agradecer, por suerte, a mí me terminó de tirar la última ficha del dominó y terminó generando este punto de quiebre, donde yo me animé de nuevo a ir a estudiar y después eventualmente fui a la universidad. Entonces, esta idea a mí me parece preciosa porque no solamente que hay puntos de quiebre que son autogenerados, sino que nosotros también podemos ser generadores de puntos de quiebre en la vida de otras personas. Cada vez que alguien te comparte un proyecto, cada vez que alguien te cuenta que tiene ganas de hacer algo distinto y que le da miedo, cada vez que alguien te confiesa su deseo de hacer algo más, aunque muchas veces quizá ni siquiera sepa qué es ese algo más, yo creo que tenemos una gran responsabilidad ahí de poder ser generadores de punto de quiebre. No desde un optimismo inocente, sino desde un optimismo realista. De hacerle ver a la persona que quizá vos no tengas la respuesta, pero va a encontrar una ayuda en vos. ¿Por qué? Porque las personas que están buscando estas nuevas construcciones están muy acostumbradas a escuchar porquería todo el tiempo alrededor de ellos. A escuchar visiones negativas, a escuchar pesimismo, a escuchar a gente que le carga de miedos, y lo que más necesitas cuando estás en ese camino es una palabra de aliento. Alguien que de alguna forma te haga entender que en realidad no estás loco, que estás tratando de construir tu propio camino. Entonces creo que todos nosotros podemos ser generadores de punto de quiebre en la vida de alguien. Y con una acción muy chiquitita. Quizás a la semana nos olvidemos, pero a esa persona yo te aseguro que no se va a olvidar nunca más en la vida, como a mí me pareció con este compañero de fábrica que me dijo eso en ese momento y para mí fue extremadamente importante. Así que esas fueron algunas ideas para ayudarte a cambiar tu realidad sin tener que dar grandes saltos. De nuevo,
No es un tema de saltar al vacío o no hacerlo. En el medio hay un montón de grises y podemos ir ensayando muchos de ellos. Espero que estas ideas te hayan ayudado a romper con esa parálisis que te da a veces o el vértigo de estos grandes saltos al vacío que no necesariamente tengan que ser así. No es tan importante el gran salto al vacío, sino aquellos cambios de rumbo que elegimos hacer sostenidamente en el tiempo para luego darnos cuenta que nos llevan a un lugar muy diferente a nuestro destino original, aquel lugar donde íbamos por defecto, donde nos estaba llevando la corriente. Así que espero que te haya encantado este video y antes de que te vayas quería contarte que está abierta la convocatoria para mi programa Libros para Pensar Distinto. 12 libros de los mejores de los emprendimientos, la filosofía y el desarrollo personal y más de 120 ideas listas para aplicar a tu vida o a tu profesión. Es un programa pensado para que puedas integrar y sobre todo aplicar las ideas más transformadoras de los libros que son esenciales en tiempo récord sin tener que leerlos y además conectando con personas espectaculares de los más distintos ámbitos. Así que si te da curiosidad, puedes chequear el link que te dejé en la descripción. También te quiero invitar a que te suscribas a mi newsletter Ideas en Acción, donde todas las semanas comparto una idea potente que extraigo de las lecturas que hago, más una reflexión personal que te pueden ayudar muchísimo en tu desarrollo y en tu progreso. También te dejé el link en la descripción. Dicho todo esto, te doy las gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a dejar tu like, a comentar o a enviarle este video a alguien que sientas que lo necesita. Nos vemos la próxima.